Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Los vocales del Consejo de la Judicatura, Angélica Porras y Juan Pablo Albán, insisten en que la Corte Nacional de Justicia debe ser evaluada. Hicieron un llamado a fortalecer las instituciones para que no exista injerencia política. Juan Pablo Albán viaja este viernes a Estados Unidos para sus estudios. Dijo que no cree más en la clase política y que no es cuestión de cada 10 años refundar el país. No podemos cada 10 años elegir un nuevo sumo sacerdote que se ocupe de descabezar a los que queremos sacar, de aquellos que queremos prescindir. Insistió en la importancia de realizar la evaluación a la Corte Nacional de Justicia, instancia que solo se ha evaluado por la renovación parcial. No creo más en la clase política y por eso la clase política no es la que puede supervisar ese proceso de evaluación que se haga. No porque yo no les creo, sino porque creo que ese sentimiento que tengo yo es el sentimiento generalizado de los ecuatorianos. Albán indicó que quedan pendientes varios temas para el nuevo Consejo de la Judicatura, como dar respuesta a los 700 funcionarios judiciales que salieron bajo la figura del error inexcusable y algo más. Los procesos irregulares de contratación en adquisición de bienes y servicios con unos sobreprecios brutales, la corrupción en los procesos de reclutamiento de personal, incluida la venta de las respuestas a los bancos de preguntas en los concursos para el reclutamiento de nuevo personal. Ambos indicaron que no debe existir intromisión de otros poderes del Estado en la justicia. Primero, una justicia acostumbrada a tener intromisión del poder político. Unos jueces que muchas veces han tenido como respuesta del sistema político la persecución y el castigo. Y que si bien se construyeron muchos edificios, no se capacitó lo suficiente en materia penal y temas de violencia. Albán será asesor de la Judicatura y Porras permanecerá en funciones hasta cuando termine el proceso de transición del Consejo de la Judicatura. Verónica Rivadeneira, Telediario. Son las 7 de la mañana, continuamos. Está aquí Angélica Porras, vocal del Consejo de la Judicatura. Buen día, gracias por aceptar esta invitación. ¿Usted tampoco cree ya en la clase política? Bueno, muchas gracias. Yo creo en la política y creo que hay personas que hacen muy buena política y que esa no siempre está en los partidos políticos. Así es que... ¿Y aquella en la que no cree, de qué manera está afectando el proceso de reinstitucionalización de la justicia? Bueno, la justicia siempre ha sido apetecida por los partidos políticos y digamos que esto no es un problema del Ecuador, es un problema generalizado, ¿no? Entonces me parece a mí que los partidos políticos en general y lo que mi compañero Juan Pablo llama la clase política debería tener un acuerdo sobre la necesidad de convertir al Poder Judicial en un poder totalmente independiente, ¿no? Pero esto se refiere concretamente ¿a qué? Se refiere a que siempre el sistema de justicia ha sido o ha pretendido ser utilizado por el poder político. ¿Y cómo se hace esto? Generalmente tratando de inmiscuirse en los procesos de selección. Pero en este caso, concretamente, en el del Consejo y puntualmente, por ejemplo, ¿qué presiones políticas, qué partidos políticos, a través de qué personas? Yo no les sabría decir qué partidos políticos, porque no entiendo que todas las personas que estamos en el Consejo de la Judicatura son personas que no están militando en ningún partido político, pero sí me parece que puede haber injerencia política en los intereses de decidir de tal o cual manera en un proceso judicial. Entonces, precisamente los últimos 10 años fueron un ejemplo de que el Estado sí tiene interés en ciertos procesos judiciales. El ejemplo de esto son 3 cartas que salieron desde el propio Consejo de la Judicatura indicándoles a los jueces que no pueden decidir en contra del Estado. Precisamente por esa tradición, mala tradición entre comillas, fue que es importantísimo que este Consejo de la Judicatura y el que va a venir se mantenga absolutamente al margen de tales presiones. En ese sentido, nosotros, Juan Pablo y yo, tuvimos cuestionamientos a las formas en que, por ejemplo, se enviaron 2 cartas a un juez y a un fiscal. ¿De qué manera se han procesado estos cuestionamientos? Porque daría la impresión de que se ha quedado usted sola con la renuncia de Juan Pablo Albán. Bueno, en realidad el tema de las cartas sí se procesó en el Pleno. Fue el único tema de los cuestionamientos que hemos hecho hasta la actualidad que se procesó debidamente en el Pleno, porque fue objeto de análisis y fue objeto además de una preocupación manifestada por el propio doctor Rigail, en la que
hubo un compromiso de su parte de no volver a hacer estas cartas y enviarlas a los jueces. Entonces yo diría que en el caso de las cartas quizá fue el único de los temas que se procesó de la manera más adecuada. ¿Pero usted está de acuerdo en que este haya sido el proceso simplemente, sin consecuencias? No, yo debo decir que no, porque no fue la única ocasión. Hubo una serie de acontecimientos similares que fueron generando una forma de actuar de la mayoría del Consejo de la Judicatura. Entonces, a mí me parece que no debió haber sido esa solamente el resultado. ¿Por qué? Porque en el marco de esto, además, se produjo el cambio de los jueces de San Borondón. Y una vez enviadas las cartas, no es que hubo una comunicación en el mismo sentido retractándose a los jueces, por ejemplo. Precisamente por eso, ¿cree usted que con esto se pone punto final a este tipo de prácticas o esto sigue ocurriendo o seguirá ocurriendo? La verdad es que no es garantía suficiente. Y en este momento digamos que la única garantía es que precisamente estamos de salida, ¿no? Porque me parece que el simple reconocimiento de que no estuvo bien el enviar las cartas no significa que no se vuelva a hacer o que no haya otro mecanismo semejante. Entonces, en realidad que usted desconfía. Igual que mucha gente ha terminado desconfiando en el Consejo de la Judicatura, precisamente porque se hacen públicas, se hacen visibles las diferencias, pero no se encuentra una clara conclusión a los reclamos que contienen. Sí, porque además, yo debo decirlo, las votaciones se toman por mayoría. Y en este caso, en realidad, estamos 3-1, ¿no? Y me parece a mí que seguirán discutiéndose, porque, mire, en el derecho hay una cuestión bien importante que tiene que ver con la interpretación. Claro que hay un límite a la interpretación, ¿no? Y es precisamente ese límite, esa ambigüedad de la norma que generalmente la tiene, que permite hacer interpretaciones distintas sobre cuestiones que para una persona pueden estar muy claras, para otro no. ¿Y cómo calificaría usted estas actuaciones que, si bien no riñen directamente con una norma, tienen que ver con un problema de delicadeza, de saber actuar? Sí, absolutamente, porque yo pienso que dada la historia que tuvimos, sobre todo en los últimos 10 años, pero no solo en ellos, no solo se debe ser, sino también parecer, no dejar ningún halo de duda sobre las actuaciones del Consejo de la Judicatura. El más mínimo, más aún cuando nosotros estamos cuestionando prácticas semejantes del Consejo que cesó. Entonces, ¿usted no confía en esta mayoría actual del Consejo de la Judicatura? Bueno, no confío hasta ahora en sus decisiones. Veamos de aquí en adelante qué más va a pasar. Todavía podrían demostrarle lo contrario. ¿Qué pasará con el doctor Juan Vizueta? Él la emplazó a usted a renunciar. ¿Quién se irá primero? Bueno, tendrá que irse quien termine sus funciones en primer lugar. Nosotros hemos exigido que se vote, se haga la votación del pedido de remoción que hizo Juan Pablo Albán sobre el doctor Vizueta, que además hay que aclarar, nosotros lo que pedimos durante 3 semanas consecutivas es que se investigue 2 denuncias en contra de él por posibles interferencias en unos procesos en los que anteriormente él fue abogado representante. Esas decisiones no se tomaron en el Pleno, sino hasta cuando este asunto salió a los medios por la familia de la persona que estuvo involucrada. Recién la semana anterior, el día martes o miércoles, recién se tomó votación sobre un pedido de remoción nuestro que ya tenía más de 3 semanas. En esa votación nosotros perdimos, quedamos 3-2 y se decidió que Juan Vizueta se mantendría en el cargo. Y no solo eso, sino que no se había iniciado todavía una investigación sobre las denuncias que se habían hecho al señor Juan Vizueta. Nosotros insistimos permanentemente en que el asunto es la investigación. No estamos diciendo que haya habido, estamos diciendo que hubo 2 denuncias y que no fueron procesadas y que se deben investigar. Pero tal como están las cosas, no se investigará. Esperamos que sí, porque fíjese usted que el inicio de la investigación se le encargó a una dependencia del Consejo de la Judicatura que no tenía competencia para hacer la investigación. Entonces recién hace unos días se cambió y se envió a la que correspondía. Hay que ver si inicia. Todavía no tenemos ningún auto de inicio de investigación ni nada por el estilo. ¿Se está consumiendo el tiempo para la vigencia de este Consejo de la Judicatura transitorio y todavía no resuelven problemas internos? Ahora, la suspensión de la evaluación de los miembros de la Corte Nacional de Justicia parecería el precio que se debe pagar y que debe pagar el proceso de depuración y reinstitucionalización de la justicia por las fuertes diferencias entre los miembros de este Consejo de la Judicatura. Y yo le pregunto, ¿valió la pena el conflicto a juzgar por el resultado? Yo
personalmente creo que no podemos hablar de un conflicto, tenemos que hablar de un debate en torno a ideas diferentes y que es necesario que la ciudadanía y también la opinión pública conozca, porque justamente aquí se debate qué tipo de justicia queremos para el futuro, no solamente los problemas o las posiciones diferentes dentro del Consejo. Entonces a mí me parece que sí es relevante que este asunto sea una cuestión de discusión de toda la ciudadanía. Queremos un sistema de justicia que tenga las mismas prácticas o que definitivamente institucionalizar un sistema de justicia independiente. Para concluir, ¿qué pasará con la designación o la selección de los fiscales? Bueno, este es un tema que nosotros hemos pedido al Consejo de Participación que nos aclare, porque la suspensión del 181.3, que me parece a mí que no hacía falta, tiene se refiere también a que se suspenderían nuestras capacidades de selección. Y eso supondría este concurso que estamos llevando adelante una nueva suspensión, lo que podría poner en duda los derechos de las personas que están participando en este concurso. Entonces esperamos que hoy o mañana el Consejo de Participación nos dé la pauta, nos responda respecto de esta consulta que hemos hecho. Si hubiera Corte Constitucional, sería la Corte Constitucional la que debiera pronunciarse al efectivamente respecto de la suspensión del artículo 181.3 de la Constitución, por supuesto que sí, porque se trata de materia constitucional. Angélica Porras, vocal del Consejo de la Judicatura, gracias por Muchas aceptar gracias a usted. esta invitación.